Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes. Con mucha alegría les damos la bienvenida a La Voz Católica. Esperamos que el calor del mensaje de Jesucristo y su iglesia lleguen y reconforten sus hogares. Como cada domingo, los acompañan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida comunidad, querida familia. Qué bueno saludarlos en este día domingo. Qué bueno que nos estén escuchando en sus casas, que nos permiten acompañarlos en sus hogares desde aquí, desde el este de Tennessee en Knoxville. Bienvenidos todos ustedes a La Voz Católica. Hoy estaremos hablando con la psicóloga Vanessa Brenner sobre cómo las nuevas tecnologías afectan nuestro aprendizaje e influyen en nosotros. No se pierdan esa entrevista que traerá luces para entender y poder dar buen uso a estas tecnologías dentro de nuestro ambiente familiar. Así que acompáñennos. Como todo lo nuestro, queridos hermanos, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por enviar tu palabra con poder a lo largo de todos estos años. Gracias por hacer de tu iglesia un pasto verde, donde todos los santos están bien alimentados y establecidos. Padre Santo, deja que tu palabra enviada continúe saliendo del altar de esta iglesia, de tu iglesia, y que sane a cada uno de nuestros hermanos, los libere de todo tipo de mal. Padre Santo, que al enviar tu palabra nos hagas a nosotros también pasto verde para nuestros hermanos, nos hagas a nosotros alimento para cada uno de ellos a los que servimos. Padre Santo, envíanos a nosotros como la lluvia, envíanos a nosotros tu palabra, para poder establecerla y que ella sea el dominio en medio de todos nosotros. Padre Santo, ayúdanos a que tu palabra siga germinando en la vida de tantos, para que, a pesar de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, podamos vaciarnos completamente en ti, darte lo mejor y poner en práctica esta palabra que nos regalas. En este día especial, Padre Santo, te ponemos a todas las personas que dudan de tu palabra, a todas las personas que no encuentran el testimonio en aquellos que se las predican, aquellas personas que por alguna u otra razón ponen obstáculos para escucharte. Ayúdale, Señor, para que su corazón se abra a ti, se entregue a ti y crea en ti. Que nuestra Madre María nos acompañe. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a reflexionar acerca del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y la admiración a su sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿y no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose los sacaron de la ciudad, y los llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta escritura comienza a cumplirse hoy. Así arranca el texto del Evangelio que complementa esta forma práctica que nosotros leemos para este domingo, sobre una escena que es como una presentación de Jesús a su pueblo, en el pueblo donde él se había criado, en su propia tierra, en Nazaret.
Esta escena es como el prototipo de todo lo que Jesús ha venido a hacer en este tiempo presente. Apoya las palabras que Él viene a decir sobre la gracia. Esas palabras que son liberadoras, que se convierten en santo y seña de toda la vida y muerte de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor Jesús dice el hoy, el ahora, es muy importante en el Evangelio de Lucas, esta expresión. Lo que Jesús interpreta en la sinagoga es que ya ha llegado un tiempo, el tiempo especial, de que las palabras proféticas que estaban escritas allí empezaran a cumplirse. De eso no se vive solamente de palabras. Hay un momento en que se necesita que las palabras tengan práctica, vayan a la realidad. Es importante también ver el testimonio. Como algunas veces lo hemos dicho nosotros en otras ocasiones en este programa, no hay afiche mejor cristiano o no hay mejor afiche cristiano que el del testimonio. Las palabras arrastran, pero cuando vemos la vida es lo que más llama. Por eso Jesús viene a ser como el cumplimiento o el testimonio o el afiche principal de todo lo que había sido escrito en las Escrituras. Y es importante también, queridos hermanos, ver esto como un llamado para nosotros para seguir siendo testimonio en medio de nuestra familia, de nuestros hijos, porque a veces nos llenamos de muchas palabras lindas y hermosas, pero las palabras no tienen sentido cuando la vida no es lo que nosotros decimos. Vemos que el testimonio de los paisanos de Jesús, de sus propios contemporáneos, no es favorable a lo que él acaba de decir, antes bien es al contrario. Y es contrario porque Jesús se atreve a anunciarles a ellos una salvación. No solamente la salvación que viene al pueblo, sino también la salvación que viene para todos. Por eso ellos se enojan tanto cuando Jesús pone el ejemplo de la viuda y también pone, por ejemplo, el leproso. Porque la sanación del leproso y la ayuda de la viuda van dirigidas a personas que no eran del grupo de los judíos. Estos ejemplos entonces que Jesús pone hace que ellos sean reprochados y que Él le reprocha a ellos también el hecho de que no siempre la salvación es solamente para un pueblo exclusivo, que ellos se crean que son los únicos que van a recibir esta salvación. Y por ejemplo recordamos el beneficio que da el profeta Elías de una persona pagana que no era de Israel. Jesús viene a iluminar lo que ha querido proclamar siempre en la sinagoga de Nazaret. La consecuencia de lo que Jesús ha dicho es lo que hace que ellos intenten apedrearlo. Por eso, hermanos queridos, en este día de hoy también es importante arrancar de nosotros cualquier tipo de religión o cualquier tipo de pensamiento de que nuestra religión es una religión solamente de nosotros, que no tiene un espectro hacia afuera, que es como manipulada, como si nosotros pudiéramos decirle a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. El itinerario vital de Jesús que nos muestra Lucas nos describe que es una cena donde el reino de Dios aparece en la práctica sencilla para anunciar a que todos se van a salvar y que todos tenemos la salvación, que todos tenemos parte en esta salvación. La escena de Jesús en Nazaret condena también a aquellos que han tratado de excluir, de sacar de su vida a los que necesitan más de Dios. Que el Señor nos ayude en este día especial en primer lugar, a no desechar a nadie, a no descartar a nadie, como dice el Papa Francisco. Vivimos ahora en una cultura del descarte. Parece cada vez más que lo que para nosotros nos sirve, entonces lo sacudimos, lo descartamos. Incluso es triste ver, también alguna vez lo nombraba yo, cómo en medio de nuestra cultura descartamos a los ancianos, porque entre comillas nos sirven. A veces les enseñamos a nuestros hijos a descartarlo todo, lo que nos sirve, a botar las cosas. Lo que nos sirve se bota y no se repara. Y asimismo también le vamos metiendo en la cabeza de nuestros hijos que como esas cosas nos sirven, los seres humanos cuando ya nos sirven entre comillas, entonces hay que descartarlos. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad ahora. Y lo más importante que decirle a nuestros hijos es que ahí tenemos que tener un compromiso con la vida. Y donde quiera que haya vida, aunque físicamente esta vida se esté agotando, hay que salvarla, hay que ayudarla, hay que seguir generando vida en esta persona. Jesús es un Dios de vida, no de muerte. Y por eso en este día de hoy, queridos hermanos, ya vamos a hablar dentro de poco de los medios de comunicación, de las tips en las que vivimos en nuestro mundo de hoy. Qué bueno que pudiéramos utilizar esto cada vez más para rescatar, para incluir, para decirle al resto del mundo que la salvación es para todos y que Dios nos espera con los brazos abiertos. Así sea. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino
soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme, Yo soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme. Y el Santo Espíritu tendrán. Soy camino, soy la verdad. Yo soy camino y Yo soy verdad. el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán Por al mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu Escuchábamos al grupo Canto Católico entonando Yo soy el camino firme, que ciertamente eleva nuestro corazón y nuestra alma hacia Jesús y nos reitera que Él es la puerta y el único camino al Padre. Y al escuchar el Evangelio nos sorprende escuchar que Jesús fue echado fuera de la sinagoga. Padre John Mario, ¿qué significa que nadie es profeta en su tierra y por qué podemos decir que esto es cierto? Cuando Jesús está allí en su tierra en Nazaret, Blanca, vive también como en medio de una contradicción. Por un lado están aquellos que aprueban sus palabras y que están sorprendidos y quedan admirados,
Y esos mismos que se sorprenden y se admiran, después se enojan cuando Jesús comienza a decirles que por su incredulidad, por eso es que Dios hizo proezas y milagros a personas que no eran judías. Podríamos imaginarnos la cara triste de esta gente, ¿no? Pero también la cara como de decepción de los paisanos de Jesús. Así, y todo, pues Jesús tuvo que sencillamente retirarse. Dice que no pudo imponer las manos y curar a los enfermos, nos dice también, porque no había fe, nos dice más adelante el libro. Jesús también se manifiesta como de cierta manera sus sentimientos más íntimos ante ellos, diciéndoles qué incredulidad la de ustedes, por eso nadie es profeta en su tierra. Al leer este pasaje del Evangelio, pues nos encontramos propiamente con un problema de incredulidad. Ante unas personas que ponen su confianza en lo que conocen de la persona de manera externa, pero no en lo que conocen en su interior. Es como un rechazo a Dios por lo que ellos creen que saben que es, pero no por lo que ellos realmente han descubierto que es Dios. Es interesante también porque en nuestra sociedad construimos como figuras de Dios, ¿no? Y cuando alguien zarandea o cambia esa idea que tenemos de Dios y que hemos construido, entonces nosotros empezamos a dudar. Cuando tenemos a un Dios, por ejemplo, hemos crecido con un Dios que pensamos que manipulamos y que está a nuestro antojo y le pedimos y siempre supuestamente nos cumple. Pero cuando ese Dios que tenemos en nuestra mente no nos cumple un día por alguna razón, entonces dejamos de creer. Entonces por eso Jesús dice a esta comunidad, nadie es profeta en su tierra, precisamente porque lo que ellos pensaban, y lo que decía el texto, pensaban que este texto era dirigido nomás a ellos. Y Jesús les abre la mirada y les dice, no, esto es dirigido a todo el que realmente cree, sean ustedes o sean los otros. Escuchamos nosotros, por ejemplo, cuando Jesús rompía la alianza que había con las prostitutas, que conocemos la situación de María Magdalena. Jesús rompe el prototipo que ellos tenían de esa situación, había que apedrearla, pero antes de que la apedreara, Él no dice, no la apedreen, pero les dice, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús rechaza todo lo que daña al ser humano. Y esas cosas a veces repelen y mueven el corazón de las personas que no entienden lo que realmente Dios es. Por eso hay personas, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? En muchas familias uno trata de hablar a la familia, porque es el lugar más difícil para predicar. Uno trata de predicar en su familia, hablar a su familia, pero nuestra familia o los hijos, etcétera, etcétera, han construido la imagen de Dios y piensan que esa imagen de Dios es lo que ven de nosotros afuera, porque conocen nuestra vida interior, conocen cuando nos enojamos, conocen cuando regañamos, conocen cuando tenemos que hacer nuestro trabajo como padres o madres, y entonces piensan que esa persona no es digna de predicar esa palabra de Dios. Por eso Jesús les dice a ellos con harta severidad, y es que el problema de no creer no es el problema de la persona que está predicando la palabra, sino el problema de la fe. Ese es el principal problema, la incredulidad que había en medio de ellos. Y eso se sigue cumpliendo mucho hoy, ¿no? Blanca, y para los que nos escuchan. Muchas personas constantemente, dentro de las reflexiones que más hacen en los grupos y eso, es que es muy difícil para ellos ser profetas en sus propias tierras. Y hablando de su propia tierra, pues es sus casas, sus familias. Ese es el primer lugar donde tenemos que hacer nuestra misión. Pero, pues esa es la misión. Jesús no deja de predicar la palabra de Dios en medio de ellos, a pesar de su incredulidad. Jesús no deja de leer el libro, a pesar de su incredulidad. Jesús no deja de hacer lo que tiene que hacer, invitándolos a la conversión, porque en medio de todo eso, algo va a suceder. No podemos rendirnos en predicar la palabra de Dios, a pesar de que haya una tierra que es incrédula, porque algo de eso va a suceder. Algo va a suceder. Esa es la esperanza del que cree, del cristiano, del misionero, que sabe que diciendo esa palabra algo va a suceder. El que va a orar y no siente nada a veces, sabe que si va por lo menos y saca ese tiempo para orar y sentarse delante de Dios, algo va a suceder, algo sucede en su vida, aunque no se pueda dar cuenta de eso. Hoy tenemos en el programa a la licenciada Vanessa Brenner. Ella es psicóloga católica y terapista de adolescentes y adultos, con enfoque en familias y parejas, con quien estaremos conversando sobre el tema de las nuevas tecnologías. Buenos días, Vanessa, qué gusto tenerte en el programa. Buenos días, Blanca, el gusto es mío, te agradezco la invitación a La Voz Católica y un saludo para todos los que nos están escuchando. Vanessa, el tema que tocaremos hoy se presenta como un desafío constante en nuestras familias. Es muy raro pensar en quien no tenga una tableta o un teléfono celular inteligente y el tiempo que pasamos enfrente de una pantalla. Cuéntanos un poco, ¿qué comprende ahora esta tecnología de la que hablamos y cómo así aparece entre nosotros? Claro, cómo no. Las TICs, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, son ese conjunto de redes, servicios, software y dispositivos, fruto de la informática y las tecnologías, de los medios de comunicación social y los medios de comunicación interpersonales. ¿Cómo nace la tecnología? Podemos hacer un breve recorrido histórico.
encontramos la llamada ola digital, que se presenta a fines de los años 90 e inicios del siglo XX, y vamos a catalogar todas las personas que nacen antes de este surgimiento de la ola digital como inmigrantes digitales, o generación X, o baby boomers, como lo llaman en otra clasificación, y aquellos que nacen después de esta ola digital serán los nativos digitales o millennials. Hacemos entonces una distinción entre aquellos que nos tuvimos que adaptar a la nueva tecnología y aquellos que ya nacieron con la tecnología en sus manos, ¿no? En el siglo XX vamos a encontrar que esta tecnología empieza a desarrollarse, irrumpe en el mundo. Como compañía precursora encontramos a IBM, luego van surgiendo Apple, Microsoft Office, y ya en el siglo XXI encontramos un auge, un desarrollo posicionado, un uso pleno de todas las tecnologías o las redes sociales, Facebook, ¿no? Instagram, WhatsApp, etcétera. Así es, Vanessa. Si bien el uso del Internet ha acortado distancias y podemos estar más comunicados y de manera más rápida, ¿cuáles crees tú que son las ventajas y las desventajas del uso de las nuevas tecnologías, pero especialmente en los adolescentes? A ver, aquí tenemos que situarnos un poquito en aquellas cosas que a veces creemos como verdades, ¿no? Ciertos mitos que se generan en relación a las tecnologías y a los chicos de la actualidad, a los adolescentes. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 aspectos, ¿no? El primero es el multitasking o multitarea, el hecho de hacer varias cosas a la vez. Lo podemos también ver en nosotros mismos como adultos. Creemos que estamos trabajando mientras tenemos el celular, tenemos abierta una aplicación y podemos hacer varias cosas a la vez junto a nuestro trabajo. Lo mismo sucede en los chicos de la actualidad, que pueden estar prestando atención a alguna clase, tienen el celular al lado, tienen abiertas varias aplicaciones, incluso ver videos en YouTube, chatear con amigos, y al parecer estoy haciendo varias cosas a la vez, sin embargo no es cierto. ¿Por qué? Porque no se está prestando atención en el 100%. Es decir, la información que captamos, la captamos de manera superficial y no se logra un almacenamiento profundo en la memoria. También podemos creer en esa superdotación de los chicos, ¿no? Es decir, ya manejan muy bien la tecnología, más que nosotros mismos, que puede ser cierto en alguna manera, pero ellos necesitan definitivamente de un adulto que los oriente, que les dé pautas, que les diga incluso qué fuentes son confiables a las que ingresan o ven la información. O te comento algo muy particular, yo suelo ver series o películas de jóvenes, ¿no? Para estar un poco al tanto en lo que están viendo. Y en una serie europea de una escuela, un alumno cuestiona a su profesora, un chico de 13 años, no más, que dice, la Segunda Guerra Mundial no existió, porque yo lo he leído en internet. Y la profesora obviamente no puede creerlo y lo pone al chico a buscar libros, etcétera, ¿no? Para debatir esta información y sobre todo para desacreditar. Es decir, en este ejemplo podemos observar cómo le estamos atribuyendo un gran valor a los datos que encontramos en internet. Y perdemos de vista muchas veces, tanto adultos como también los chicos de hoy, que estos datos pueden ser distorsionados, que están descontextualizados y que por lo tanto son poco veraces. Llegamos a tener hijos quizás más informados, pero poco formados. Y somos los adultos en ese sentido que tenemos una gran labor de poder formar en criterio a los más pequeños. Por último está esa autosuficiencia, el creer que como ya hacen todos solos, ya pueden cuidarse solos, ya saben cómo cuidarse, pero no es del todo cierto, como voy a explicarte más adelante según los riesgos que podemos encontrar en el manejo de estas tecnologías por los adolescentes, ¿no? Tengamos en cuenta que en la adolescencia va a estar muy en juego el desarrollo final de la personalidad de cada uno, de cada chico. Y aquí se perciben como más vulnerables a que algo que puedan vivir los llegue a afectar para el resto de su vida, ya sea en el aspecto del desarrollo de su personalidad, de su vida afectiva, de su autoestima, etc. Y también es una etapa donde hay mucha importancia a la opinión de los amigos, porque es el medio base donde ellos se socializan
y que ahora, si nos damos cuenta, el ámbito donde están socializándose es por internet, ¿no? Ya sea por sus celulares o computadores. Hay que entender entonces cómo es que funcionan las redes sociales y todos estos programas que actualmente existen o los videojuegos, cómo están diseñados y qué cosa genera en el cerebro de los chicos para que nosotros podamos entender por qué pasan horas, ya sea en redes, chateando o viendo videojuegos, etc. ¿Qué pasa? Las aplicaciones actúan directamente sobre un mecanismo de nuestro cerebro, que es el mecanismo de recompensa. Cuando nosotros hacemos algo que nos agrada, nuestro cerebro libera una hormona llamada dopamina. Y esto sucede igual con sustancias tóxicas como las drogas, el alcohol, el cigarro y también con el sexo. De ahí que haya un deseo fuerte de consumir más y más aquello que nos otorga esa sensación de felicidad, de disfrute o de placer. Y necesitamos acrecentar más esa dosis para quedar más saciados. Imaginen lo que puede suceder en el cerebro de un adolescente que está escalando una y otra vez niveles de un videojuego, o alguna chica que está viendo cuántos likes, cuántos me gustas ha obtenido en una última foto que se tomó y la publicó en Facebook o en Instagram, o tal video de TikTok. Ellos están experimentando un pico de felicidad máximo y por eso es que les va a ser muy difícil el poder poner stop, el poder pasar a dejar de tener esa sensación de disfrute o de placer. Finalmente, puedo detallar que como riesgos puntuales encontramos el ciberacoso o el ciberbullying, ¿no? Es un término que nos ayuda mucho a describir cuando un niño o un adolescente es molestado, amenazado, acosado, ¿no? Avergonzado, humillado por otro adolescente u otro niño a través de internet y que puede estar expuesto, ¿no? En cualquier medio de comunicación y puede ser una publicación de una foto con comentarios negativos, ¿no? Esos memes o comparaciones burlonas. Por otro lado está la exposición de información personal que a veces los chicos pueden poner con total libertad pero con poco criterio. Y hay personas que pueden valerse de esa información para hacer daño, ¿no? Se puede hasta ocasionar secuestros, terminar información económica de la familia, etc. También encontramos el acoso y abuso sexual online, ¿no? Hay personas que se hacen pasar por otros adolescentes, por otros niños y establecen contacto con un menor para ganarse su confianza poco a poco y luego involucrarlas en una actividad sexual, que puede ser desde tomarse una foto desnudo o a los miembros genitales, ¿no? E intercambiar esas fotos, que son con fines económicos, ¿no? Y bueno, está lo que es básicamente la adicción a cualquier tecnología, teniendo en cuenta que hay una línea muy delgada entre el abuso y la adicción. ¿Y qué criterios nos ayudan a darnos cuenta que es una adicción? Si es que pasa horas prolongadas y se priva de un sueño reparador, si hay una pérdida de interés en las tareas o en los hobbies normales y hay un bajo rendimiento escolar o laboral, hay una pérdida de control de la actividad, hay un deterioro en las relaciones interpersonales, no hay un compartir en la casa, un aislamiento, un sedentarismo, ocurren mentiras, discusiones, hasta problemas de trastornos de alimentación. Qué interesante lo que nos dices, Vanessa, y cuán importante para nosotros como padres de familia poder conocer todo esto. Y ahora si nos remontamos a lo que es la infancia, Vanessa, muchas veces exponemos a los bebés y a los niños pequeñitos a los juegos del teléfono o a la televisión desde muy, muy temprano, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Y cómo puede afectarles en su manera de aprender y de relacionarse? Qué interesante lo que preguntas, porque sí, es algo que veo mucho también en la actualidad a raíz de este tiempo de estar más en casa por la pandemia. Y a veces no dimensionamos las consecuencias que pueden ocasionarse en la familia, en los más pequeños. Mira, te puedo empezar haciendo un breve resumen como en los años 70, los niños de 4 años recién empezábamos, ¿no?, a ver la televisión. Hoy en día una niña de 4 años puede estar 6 horas diarias frente a una pantalla. Y ya bebés de 4 meses miran las pantallas.
Podemos decir también que hay niños que de cada 3 niños, por lo menos, alguno pasa 1 hora y media ante pantallas antes de cumplir los 3 años. ¿Qué puede suceder? Se observan por los estudios que hay, más que nada la experiencia terapéutica, ¿no? Que hay muchas dificultades en la adquisición y el desarrollo del lenguaje, de desarrollo adecuado, ¿no? También del aprendizaje, hay problemas de inatención, dificultad para controlar impulsos, ¿no? Hablo más en el ámbito emocional, esa baja tolerancia a la frustración, y aparecen más pataletas, hay más irritabilidad al cambiarlos de actividad. También podemos decir que los chicos aprenden menos, porque el aprendizaje se da mucho más fácil cuando el niño tiene con quién interactuar, es decir, cuando hay un vínculo entre el padre o el cuidador o el profesor. Y es importante entender que exponer a los bebés o a los niños por largos periodos de tiempo ante las pantallas es perjudicial, hace mucho daño para el desarrollo adecuado, ¿no?, del pequeño. La sobreestimulación visual y auditiva es dañina. Ya hay algunos resultados de investigaciones científicas, pero como los estudios tienen que ser por lo menos con 20 años para que sean comprobados, se está llevando a cabo recién un estudio con humanos. Sin embargo, los científicos no se quedan tranquilos y ya existe un grupo de norteamericanos que decidió experimentar con ratones, que es un animal cuyo cerebro es muy similar al cerebro humano, y te puedo contar un poquito qué hicieron. Ellos durante 40 días colocaron a ratones de solo 10 días de nacido dentro de esas cajas transparentes y los expusieron a distintos sonidos y luces que se iban presentando cada vez con mayor frecuencia y velocidad durante 6 horas diarias. Y compararon este grupo de ratones con otro grupo que no estuvo expuesto a nada y encontraron varias diferencias en el comportamiento. Aquellos que estuvieron expuestos a la sobreestimulación visual y auditiva caminaron más nerviosos, alterados, tenían poco control de sus impulsos, perdían la memoria del camino que habían iniciado, se arriesgaban y tomaban más el centro para dirigirse en su caminar en la caja, a diferencia de los ratones normales, que caminaban muy tranquilos alrededor de sus cajas, explorando siempre por el mismo camino y fijos en los bordes. Lo que nos hace ver, como te mencionaba, es ese problema en la pérdida de la memoria y en el aprendizaje, que son básicamente las características actuales de estos niños o pequeños que padecen de trastorno de déficit de atención. ¿Nos podrías decir brevemente cuál es ese déficit de atención o cómo es? Claro, el déficit de atención que presentan muchas veces los niños no solamente es que no me escucha o no me mira, sino que el niño está tan bombardeado de estímulos que no va a poder captar cada uno de ellos o el principal, ¿no?, de una manera puntual, sino que experimenta demasiados estímulos en su conjunto que lo perturban a nivel emocional. Y por eso es que no logra muchas veces desempeñarse correctamente, de una manera lógica, adecuada, y pierde el foco fácilmente, ¿no? Es como si uno estuviera percibiendo por todos lados, ya sea por la vista, por los oídos, mucha información y no logran captar ninguna de ellas a su totalidad, ¿no? Gracias, Vanessa. Creo que muchos niños padecen de esto en estos tiempos, ¿no? ¿Y qué estrategias nos podría sugerir? Yo creo que todos estamos ansiosos de escuchar algunas de esas estrategias para las madres y padres de familia o personas que cuidan a los niños y adolescentes, ¿no? Para que nosotros podamos ayudar a controlar tanto el acceso y el uso de los dispositivos electrónicos en el hogar. Mira, a mí me gusta mucho trabajar tanto con los papás y con adolescentes, ¿no? En el caso ya de niños de 11, 12 años, pero cuando son más pequeños es lo más propicio para que tomen las decisiones los papás. De hecho, para el uso de Internet necesitamos llegar en acuerdos, ¿no? Ya sea para buscar que haya un tiempo establecido, un tiempo
según la edad, ¿no? Lo que se recomienda en la actualidad es que de 0 ya están en Europa, en España, hasta los 5 años. Sin embargo, se decía que era solamente hasta los 2 o 3, pero ahora lo han extendido un poco hasta los 5 años, que haya 0 pantallas, lo cual es un reto bien alto, ¿no? O si no, por lo menos 20, 30 minutos. Por eso es importante fijar un tiempo, un lugar, ¿no? Las páginas, las aplicaciones, hablar también cómo se va a usar Internet, para qué se usa, los peligros que pueden traer, los beneficios, formar en una actitud crítica, ¿no? Establecer límites claros. Básicamente, ingresar a cualquier sitio Internet cuando hay un adulto en casa, ¿no? Tener una habitación compartida para el uso, compartir las claves, los nombres de usuarios, ¿no? Y también existen varios programas de protección, de control parental del tiempo y las páginas que puedan acceder en una computadora los chicos. Y eso ayuda mucho a tener hábitos digitales saludables, ¿no? Y enseñarles también a navegar en Internet a los chicos, ¿no? Junto a papás e hijos. Eso es bien interesante. Yo lo que también recomiendo mucho es, si bien ahora estamos en un mundo muy digitalizado, no dejar de lado aquellas actividades que pueden servir para la recreación y que son muy fructíferas en un aspecto que no nos otorga la tecnología, que es justamente el desarrollo de las habilidades sociales. Qué importante es que los chicos aprendan a aburrirse sin tecnología. Es decir, que puedan tener mascotas, que tengan contacto con la naturaleza, que hagan caminatas, que vayan a la playa, también que tengan responsabilidades en casa, que fomenten la lectura, que haya una socialización con familiares, con amigos que estén fuera del ámbito digital, recurrir a los deportes, ¿no? Es entender que la tecnología vino para quedarse, está entre nosotros, no es mala ni buena, depende de cómo la usemos, y que básicamente somos los adultos que enseñamos ese manejo. Entonces, tenemos en nuestras manos una gran y hermosa labor de ser ejemplo también de uso de estas tecnologías. Si le estamos exigiendo a los pequeños o a los adolescentes que nos estén en la computadora o en el celular muchas veces, nosotros tendremos que hacer ese esfuerzo de no hacerlo, o si lo hacemos, explicar por qué y dejar claras los límites, ¿no? En casa. Entonces, si estoy yo en recreación con mis hijos, obviamente tendré que dejar a un lado el celular y no vivo pendiente de él o de cualquier red social, ¿no? Eso sería todo por mi parte, Blanca. Gracias, Vanessa. Lo que has dicho es tan valioso y en verdad los papás tenemos que dar el ejemplo y lo tenemos que hacer por el bien de nuestra relación matrimonial también y de nuestros hijos, ¿no? Yo sé que es muchas veces difícil, muchos trabajamos y usamos la tecnología, ¿no? Día a día, pero también hay otras personas y otros papás y mamás que no saben usar la tecnología y los chicos saben más que ellos. Y también, por otro lado, también tenemos que hacer un esfuerzo para aprender, ¿no? Para que nosotros podamos también tener el control. Claro, ¿no? Y ahí se genera un aprendizaje muy bonito, porque los chicos pueden enseñar a los adultos, a sus papás, al manejo de las tecnologías, y eso es algo también muy bueno para que los papás nos esforcemos, nos pongamos de alguna u otra manera a decir, por ejemplo, ¿no? Yo veía a un chico que le encanta jugar videojuegos y él estaba disparando a un punto, pero no ganaba. Y mirándolo, yo le dije, pero ¿por qué no disparas más arriba y así ganas? Y me quedó mirando, tienes razón, ¿no? Entonces, qué interesante en ese pequeño ejemplo, que si hay un adulto que, por ejemplo, yo a veces mando a papás a que vean a sus hijos por qué les gusta tal videojuego o tal red social para que jueguen con ellos, porque si también se puede volver un ámbito de compartir, obviamente con límites, ¿no? Excelente, Vanessa. Sí, tienes toda la razón. Pues te agradezco muchísimo por tu presencia en el programa el día de hoy. Sé que tienes consultas y das terapias también por internet. ¿Y nos podrías decir cómo podrían contactarte nuestros oyentes? Sí, pueden escribirme a mi correo, es vanebrenner@gmail.com. Mi apellido es con doble N. O también te he proporcionado mi número de teléfono, que quizá lo puedas poner en el Facebook de la diócesis.
Ujú, claro que sí, y sería bueno mencionarlo ahorita, ¿no? Simplemente que hay que poner 51, que es el código de Perú, ¿no? Y luego 1 y tu teléfono, ¿lo dices? Sí, mi teléfono es 996720043. Perfecto, entonces es 511. 96720043. Perfecto, y se pueden comunicar contigo por WhatsApp, ¿cierto? Así es. Ujú, me escriben Excelente. y yo feliz de poder ayudarlos, orientarlos, acompañarlos. Te agradezco muchísimo, Vanessa. Gracias y esperamos que nos acompañes en otra oportunidad, en otro programa de La Voz Católica. Claro que sí, feliz de poder llegar a todos los oyentes de La Voz Católica, que pueda aportar con algo a que se formen hogares donde reine pues de verdad esa labor de cada miembro de la familia y donde esté presente el amor, ¿no? Esté presente nuestro Señor también. Así es. Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes. Les anunciamos que todavía pueden llenar la encuesta del Sínodo de la Iglesia. Visiten www.synodsurvey.org. Allí, católicos y no católicos podrán responder la encuesta y el Papa Francisco espera que todos participemos. Incluso jóvenes a partir de los 14 años pueden llenar esta encuesta. También les anunciamos que la primera fecha del segundo nivel de la certificación catequética será el sábado 19 de febrero, a cargo del padre Julián Cardona, en el Salón Parroquial de la Catedral del Sagradísimo Corazón de Jesús en Knoxville, de 8:30 a 4 de la tarde. Todos son bienvenidos. Para inscribirse, llamar a nuestra oficina al 865-637-4769 o visite nuestra página de Facebook La Cosecha de Oca. Les recordamos también suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándonos como Diócesis de Knoxville. Ahí escucharán este y nuestros programas anteriores. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy y los esperamos el próximo domingo, como siempre, en La Voz Católica. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este día de hoy. También muchas gracias a la doctora Vanessa, que ha estado con nosotros. Gracias por compartir su conocimiento y su reflexión. Y pidámosle al Señor en este día especial que nos bendiga nuestras familias, nuestras casas, nuestros proyectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que su bendiciones permanezca siempre con nosotros. Feliz domingo para todos. Los esperamos en la misa dominical. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.